Hola, bienvenidos a Germánica para Todos. Yo soy Daniela y hoy vamos a hablar sobre el tema del narcisismo. Una pequeña advertencia o paréntesis antes de empezar propiamente con el video es que ni el Dr. Hammer ni las 5 leyes biológicas en sus textos tratan directamente sobre este tema del narcisismo ni sobre los trastornos de personalidad particularmente. Lo que les voy a presentar es un análisis con base a mis propios estudios de las 5 leyes, de las constelaciones esquizofrénicas, sumado a lo que he estudiado sobre psicología, sobre el narcisismo o trastorno de personalidad narcisista, en diversas fuentes como libros, páginas web, otros canales de YouTube, que no sé si tal vez se hayan dado cuenta que este tema del narcisismo se está volviendo bastante popular en lo que es redes sociales y especialmente me apoyo en la literatura, bueno, de Freud y un libro muy interesante que encontré hace algunos años de un psiquiatra que se llama Sam Vaknin y que fue, bueno, diagnosticado con lo que se etiqueta como el trastorno de personalidad narcisista y es muy interesante. Entonces vamos a tratar de conectar los puntos entre estos conocimientos para poder justamente explicarlo desde la perspectiva biológica. Entonces este video va a tener 3 partes principales. Primero vamos a explicar qué es el narcisismo o qué se entiende como narcisismo. Después vamos a analizar cuáles podrían ser los impactos y causas de los comportamientos, conductas o síntomas psíquicos. Y por último vamos a hablar de los mecanismos de defensa y cuál sería el sentido biológico que pueden tener. El término narcisismo fue propiamente acuñado en 1899 por psiquiatras que buscaban designar una etiqueta que tuviese sentido para comportamientos de ciertas personas que tomaban como objeto sexual a su propio cuerpo. Y esto inspirado a su vez en un personaje de la mitología griega, Narciso, quien propiamente se enamoró o se llegó a enamorar del reflejo de su propia imagen. Podemos hablar de que existen rasgos narcisistas o tendencias narcisistas que realmente todas las personas tenemos o podemos presentar en distintos momentos de nuestra vida. Y también podemos hablar del trastorno de personalidad narcisista, que lo etiquetan así en el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Como trastorno de personalidad se lo entiende como un patrón de comportamiento que se llega a percibir como un problema en las relaciones interpersonales, o digamos que es un patrón de comportamiento que afecta las relaciones interpersonales y bueno, tiene muchísimas características que se pueden tomar en cuenta, pero como para englobar el cuadro en lo más básico y entendible, se trata de personas que son muy o exageradamente o totalmente egoístas o egocéntricas. Y el otro rasgo importante es que se observa que carecen de empatía. Y todo esto les lleva a crear vínculos de relaciones muy superficiales. Entonces en el Internet ustedes pueden encontrar en muchísimos lugares, canales de Internet, páginas, foros, que se habla sobre las banderas rojas del abuso narcisista, que se habla de el ciclo de abuso narcisista y una serie de características que tienen muchos matices, digamos, o muchas intensidades. También se le suele llamar narcisismo patológico o narcisismo maligno. Por ejemplo, el título del libro del psiquiatra que les mencionaba al inicio, Sam Vaknin, se titula Amor propio maligno, lo cual nos lleva solo por el título a que estamos hablando del antiguo paradigma, que así como en las enfermedades orgánicas, por ejemplo, se encuentra un tumor,
y te hacen la biopsia y te dicen que es benigno o que es maligno. Esas creencias del antiguo paradigma de que hay fallas en el organismo, o en este caso como que hubiera fallas en la psique, que también se puede volver maligna. Esto básicamente se lo entiende así en todas estas explicaciones psicológicas del abuso, etcétera, etcétera. Se suele decir que estas personas son malignas o que son malas. Y las personas que han sido víctimas de abuso narcisista, que se le llama, pues se colocan en esta identidad de que yo soy víctima de esta persona que ha sido maligna, porque se ignora el sentido biológico de toda la cuestión. Bueno, en futuros videos hablaremos también sobre cuestiones como estar en un rol de víctima, que no lo estoy diciendo para desvalorizar a nadie por si acaso. Según avancemos en este tema, quizás se entienda un poquito mejor. Cuando estudiamos las 5 leyes biológicas, poco a poco llegamos a entender que no existen ni tumores malignos, ni células malignas, ni tejidos malignos, y tampoco existen personas malignas o personas malas, sino adaptaciones. Cuando decidimos definir a una persona como que es buena o mala, estamos cayendo nuevamente en el viejo paradigma de lo benigno y lo maligno, y estamos haciendo uso de un mecanismo de defensa que, bueno, tiene el sentido también de ayudarnos a polarizar la realidad para que sea más comprensible. Pero como ya venimos estudiando las 5 leyes biológicas, vamos a entender que, por ejemplo, una etiqueta de un diagnóstico psiquiátrico y un trastorno de personalidad es un conjunto, no es más que un conjunto de síntomas, en este caso que se observan como síntomas psíquicos de comportamiento, de conducta, que siempre van a tener un sensato sentido biológico. Y aunque realmente pueda llegar a causar problemas en las relaciones interpersonales, está actuando como una adaptación para tratar de sobrevivir a un entorno que el individuo ha percibido como amenazante o a circunstancias adversas. Desde el punto de vista psicológico, se suele atribuir el origen del narcisismo patológico al hecho de haber sufrido abusos, pueden ser psicológico, emocional, físico o sexual en la infancia, y cualquier tipo de traumas muy fuertes, sobre todo dentro del círculo familiar o provocado por los mismos padres de la persona. Estas personas en algún punto de su infancia fueron humillados y heridos, y por eso se les hace muy difícil, por ejemplo, aceptar la crítica. Y también se explica que seguramente el individuo fue decepcionado o traicionado por sus padres, que son sus primeras figuras de apego, o como en el psicoanálisis se describe también, sus primeros objetos de afecto. Porque en el psicoanálisis, bueno, no vamos a entrar en mucho de eso, pero a lo que llaman objeto básicamente es un otro que está fuera de mí. Y entonces esta herida, que le llaman la herida narcisista, es lo que debilita el desarrollo de la personalidad y de la identidad. Se dice también que estas personas necesitan mucha estabilidad emocional y un sentimiento de certeza, e incluso que son incapaces de amar a nadie porque no se aman a sí mismos. Aunque he escuchado testimonios de otras personas diagnosticadas con este trastorno narcisista que dicen que realmente no es que no puedan amar, sino que es como que se les prende y se les apaga, se les prende y se les apaga el amor a las otras personas según su necesidad. Como ya venimos hablando entonces de activar y desactivar, prender y apagar, vamos acercándonos a lo que serían los impactos, los conflictos biológicos, los DHS. ¿Cuáles podrían ser los que activen este tipo de conductas en una persona, que haga que una persona tenga rasgos o tendencias narcisistas o llegue a ser diagnosticada por este supuesto trastorno? Pero sobre todo, ¿qué es lo que hace que una persona llegue a ser muy egoísta y carente de empatía? Un poco de este tema ya se tocó en el video que hice hace algunos meses, les voy a dejar en la descripción, sobre el caso de Jeffrey Dahmer, si todavía no lo han visto, que aunque bueno, no tenemos aquí una tomografía cerebral ni historias clínicas examinando u observando las conductas
que se conoce que él tuvo, pudimos deducir algunos posibles DHS que le hayan afectado a lo largo de su vida. Aclarando además que lo que se conoce como trastorno de personalidad narcisista o narcisismo no es causado por un solo impacto o por un DHS o por un conflicto. Es decir, no podemos decir, esta persona es narcisista porque tuvo este conflicto o es el síntoma de este otro conflicto, sino que en el ámbito de la conducta humana o de lo que se llama salud mental, que ya estamos en el terreno de las constelaciones esquizofrénicas, son cosas más complejas, es decir, no es solo una cosa que causa esto, sino una serie de cosas que están combinadas. Y bueno, podemos ir reconociendo según las constelaciones que nos dejó descritas el doctor Hammer. Y esa combinación de impactos y de activaciones de programas biológicos que estén en curso o que a veces pueden estar en reposo y pueden estar activos o a veces solucionándose y después recayendo, es lo que da como resultado el carácter de esta persona que según el viejo paradigma se lo entiende como una patología. Entonces realmente podríamos tener varios tipos de impactos, varios tipos de DHS. Por ejemplo, en el ámbito territorial, en lo que es el ectodermo, podemos tener tranquilamente conflictos de amenaza, conflictos de susto, conflictos de pérdida o frustración sexual, conflictos de identidad o de rencor en el territorio y también conflictos de marcaje territorial o de no poder reconocer los límites. Como bien sabemos, estos conflictos alteran las hormonas y alteran el carácter, pueden provocar agresividad, reacciones impulsivas, también estados depresivos. Y como estamos hablando de un cuadro sintomático que se dice que causa muchos problemas en las relaciones interpersonales, pues justamente el tema del territorio son relaciones, es la sexualidad, las relaciones de territorio, las relaciones con la familia, con padres, pareja, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta persona tenga este como egoísmo profundo? Nos podemos remitir a justamente a su vida temprana, a la infancia, que hubo impactos territoriales, impactos en las relaciones con sus padres, con su entorno, con sus abuelos, con sus primos, con algún compañero en la escuela, con alguna novia, etcétera. Y bueno, por supuesto, en eso están incluidos muchos tipos de abuso. También dentro de lo que es el egocentrismo o egoísmo podemos detectar la presencia de la constelación de la megalomanía, es decir, la constelación del mesodermo nuevo, de la sustancia blanca, por conflictos de desvalorización o de doble desvalorización, de múltiples impactos de desvalorización. Entonces, como realmente la persona siente herida su autoestima, por eso mismo se defiende, en este caso con la constelación de megalomanía, inflando su ego, porque se habla en el trastorno narcisista o en el narcisismo de que es un ego inflado. No es lo mismo decir que una persona tiene un ego fuerte o un ego grande que decir que tiene un ego inflado, porque si tienes un globo que está muy grande, si coges un alfilercito, solamente le pinchas y se revienta, es decir, no es sostenible a largo plazo. El ego, dicho sea de paso, no es algo malo, es simplemente el sentido del yo que necesitamos para vivir en esta vida terrenal, digamos, en esta vida material, en la naturaleza. Necesito saber cuál es mi identidad, como hablamos en la clase de identidad, qué rol ocupo en relación a los demás, quién soy, qué me gusta, cuáles son mis límites, todo eso es necesario, pero de una manera que sea pues sana, digamos, cumpliendo nuestras necesidades. Ojo también que cuando digo sana, no digo que estas personas estén enfermas, porque si entendemos las 5 leyes, como dije al principio, no hay nada malo en la persona, sino digamos que salud es que tengo todas mis necesidades cubiertas, que me estoy adaptando bien al medio.
Entonces las respuestas de los programas biológicos siempre son sensatas, siempre son adecuadas, sino que ya sabemos que chocamos con la vida moderna en la que vivimos, la vida civilizada, y estamos en constante evolución. También dentro de este conjunto de impactos o de posibles impactos podríamos encontrar conflictos de ataque a la integridad o desprotección, que sabemos además que estando en constelación, estos impactos pueden generar una desconexión de las emociones, tanto de las propias emociones como la de los demás, formar como una barrera justamente. Y curiosamente, en el libro de este psiquiatra que les comentaba al inicio, de Sam Bagnick, él dice, voy a leer, perdón, aquí en mis notitas para decir bien, él dice exactamente que el narcisismo es el resultado directo de la agresión que la persona experimentó en su vida temprana. Bueno, esta agresión también podría impactar, por ejemplo, en la corteza territorial, como susto, como amenaza o como conflictos frontales que ocasionen ansiedad y bueno, de varias maneras según la percepción de la persona, pero estamos hablando de un ataque que también podría afectar a esta área cerebral del mesodermo antiguo. También podríamos hablar de conflictos de abandono y también me parece muy interesante lo que dice este psiquiatra en su libro. Dice que también es el resultado de la malnutrición del sentido del yo. Si es que tal vez han estado en alguna de las clases que di el año pasado, hablábamos de esto de las necesidades biológicas, de que cuando tenemos conflictos en el endodermo, por ejemplo, muy puntuales, tienen que ver con conflictos de bocado, conflictos de, bueno, de abandono, de sentir que no tengo el sustento, el líquido vital. Es lo más básico y arcaico, pero nosotros los humanos también tiene que ver mucho con esa nutrición, por ejemplo, materna, pero o sea, de cariño. La madre no te nutre solamente con la leche que te da o con la comida, sino con decirte, mijito, estás muy bien, qué bien que lo hiciste, eres maravilloso, te quiero mucho. O sea, esa como nutrición tal cual de la personalidad de la persona. Bueno, no digo que el doctor Hammer dijo eso, por si acaso, pero como les dije, el análisis es ir uniendo los puntos entre todo esto. En definitiva, este es un tema tan largo que nos podríamos pasar horas hablando porque toca muchas partes de nuestra vida, de relaciones interpersonales, familiares, territoriales, sexuales, en fin, ¿no? Pero bueno, pasando a la tercera parte que les decía, es muy curioso también que Freud, en un libro que se llama Introducción al Narcisismo, él habla de esto del egoísmo como instinto de conservación. Es decir, el egoísmo no es algo malo en sí. Todos tenemos ego y todos tenemos egoísmo también o podemos ser egoístas. Y el egoísmo tiene una función de protección. Tiene que ver con el instinto de conservación. Es decir, ¿por qué entonces una persona se vuelve tan egoísta? Porque necesita protegerse. Ahí estamos hablando de las dimensiones psíquicas, ¿no? Y sabemos que las 5 leyes biológicas nos hablan de psique, cerebro y órgano. Entonces en el cerebro vemos los focos de Hammer, en el órgano tenemos, bueno, cerebro y órgano tenemos toda la cartografía que nos dejó el doctor Hammer de tal órgano, tal esto, y también nos dejó describiendo síntomas psíquicos. Pero bueno, yo personalmente pienso que la parte psíquica todavía tiene muchas cosas más que se pueden ir describiendo y relacionando. Es como que tenemos libros de anatomía inmensos, tenemos libros de fisiología, que incluso las personas que estudian la germánica y las 5 leyes, aunque estén fuera del viejo paradigma, igual estudian anatomía, fisiología, y todo esto para saber cómo funcionan los órganos, cómo están formados, cuáles son las capas, cuáles son las partes, para poder explicar y saber. Entonces, personalmente pienso que la psicología nos sirve para entender todas esas partes, pero de la psique. Y si asentamos la psicología en las 5 leyes, estamos del otro lado. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Yo les comparto este análisis y quizá les parezca
bien, se identifiquen, les haga sentido, quizá no, ahí sí están en su libertad. Entonces, para no perderme con tanta información que hay aquí, a lo último, la tercera parte entonces es referente a los mecanismos de defensa, que, bueno, igual según Freud y sus seguidores, decían que la psique es como un campo de batalla entre nuestros instintos o nuestras necesidades biológicas, las limitaciones que nos pone la realidad y también las condiciones de nuestra vida social o moral, o sea, según el entorno, la cultura, etcétera, etcétera. Y yo me atrevería a decir que eso también forma parte de lo que llamamos eh, lo dramático de cómo una persona percibe un DHS, porque es dramático según estas condiciones de la persona, según su percepción que se ha formado según sus experiencias anteriores de vida. Entonces, utiliza la persona narcisista o con trastorno de personalidad narcisista, construye un falso yo, un falso sentido del yo, un falso ego, un ego inflado como mecanismo de defensa. Y esto les sirve para poder regular ese frágil o inestable sentido del yo o de la identidad que quedó debilitado por haber sufrido múltiples impactos, ataques, DHS a lo largo de su desarrollo, de su crecimiento, de su infancia. Todo esto con el objetivo final de obtener lo que le llaman el suplemento o el suplemento narcisista. ¿Qué viene a hacer? O sea, que la persona pueda llenar sus necesidades, que todos tenemos, pero esta persona, digamos que se vio obligada a activar con estos mecanismos de defensa esa manera de llenar sus necesidades, porque no ha conocido otra manera de hacerlo. Entonces, bueno, existen varios mecanismos de defensa que describe la psicología que realmente todos hemos usado alguna vez, por lo menos algunos de ellos. Rápidamente les voy a leer cuáles son, o varios de los que son: actuación, negación, devaluación, desplazamiento, disociación, fantasía, idealización, aislamiento del afecto, omnipotencia, proyección, identificación proyectiva, racionalización, formación reactiva, represión, escisión, sublimación. Y bueno, algunas personas en distintos lugares hacen la lista más corta, más larga, dependerá. Les voy a dar un par de ejemplos de estos mecanismos de defensa que, como son síntomas psíquicos, tienen un sensato sentido. Bueno, les voy a compartir un ejemplo que me parece bastante simple y entendible que me pasó hace poco tiempo. Hace poquitos meses me fui a un concierto. Cuando llegué y me puse a hacer la fila para entrar, no me encontraba todavía con mis amigos y de casualidad apareció quien era un exnovio mío, con quien, bueno, ya estamos en buenos términos, digamos así, y se acercó a saludar y nos quedamos un rato conversando ahí en la fila. Y se me hacía tan curioso cómo se puede ver de manera distinta a una persona después de muchos años, porque ya eso fue hace más de 15 años, ya entendiendo otras cosas, ¿no? Y entonces, como primera cosa, él hablaba mucho de él, de lo que había hecho. O sea, era como que no es que llevamos una relación de amistad, ni mucho menos. Y él empezó a contarme todo lo que había hecho, que se había casado, en lo que había trabajado, que después se quedó sin trabajo, que me mostró foto del padre, del perro, me habló de la enfermedad de la madre, un sinfín de cosas. Y no me preguntaba nada a mí ¿y tú qué estás haciendo? Nada, nada. Después un poco yo le decía, ah, sí, también yo tal cosa, y ahí un poco había un pequeño intercambio, no de hablar solo de él, solo de él, solo de él. Y entonces curiosamente salió de la nada una especie de comentario justamente despectivo o como de tratar de devaluar a un amigo que tenemos en común, que es un amigo que es muy coleccionista de discos, que se va a conciertos, que se toma fotos y, o sea, hace muchas cosas porque le gusta, ¿no? Y él lo dijo algo así como, ah, no como él, ¿no? Como tratando despectivamente, como que yo no soy tan
poser quizá o tan farandulero como él. Y lo que yo primero pensé fue, ya quisieras hacer lo que él hace y lo que él tiene, porque resulta que esta persona pues no tiene tan buena situación económica, mientras que este amigo sí tiene buena situación económica, tiene un trabajo estable, por eso se puede comprar discos, irse a conciertos y hacer todo lo que quiere. Entonces lanzó un comentario que ya no recuerdo las palabras textuales, pero fue así como, ah, no como ese man. Entonces ese es un ejemplo de devaluación para tratar de defender el ego, mi sentido del yo, para no sentirme tan poca cosa o tan mal con lo poco que tengo. Otro mecanismo de defensa muy común y que, como les dije, todos usamos en distintas intensidades en algún punto de la vida es este de la proyección, es decir, critico o veo mal en otra persona o le coloco a la otra persona lo que no quiero admitir de mí mismo. Por ejemplo, una persona que ha actuado de manera incorrecta o que se ha equivocado simplemente, pero que le cuesta admitir que se ha equivocado porque justamente no quiere desinflar ese ego que es tan frágil, va a proyectar su falla en otras personas. Entonces, por ejemplo, algo bastante común es decir a la otra persona, o sea, igual descalificar, pero su carácter, diciendo, por ejemplo, qué infantil que eres, ¿no? Cuando realmente quizá la persona misma es la que actuó de manera infantil. Y un tercer y último ejemplo de estos mecanismos de defensa puede ser el de la racionalización, es decir, trato de explicar de una manera lógica o dar la vuelta a las cosas, pero para parecer que tengan lógica, o busco explicaciones. Por ejemplo, muchos podemos siempre tratar, a mí me pasa, siempre tratar de encontrarle la explicación biológica a todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir un poco más segura en el mundo y en las circunstancias que a veces no puedo comprender o que no quiero quizá usar el otro mecanismo de defensa de decir que las personas son malas. Me siento quizá más cómoda o más segura encontrándoles un sensato sentido biológico. Y lo que hace la persona que se le considera como narcisista es utilizar varios de estos mecanismos de defensa, pero de una manera muy constante, muy exagerada. Por eso es un patrón de conducta cuando ya se dice que es un trastorno y puede causar problemas en las relaciones interpersonales. La cuestión es que la respuesta biológica siempre es la correcta. Entonces, ¿por qué se toma a estas conductas como un problema? La cuestión es que entramos como con otros síntomas físicos a un círculo vicioso de no poder realmente resolver el conflicto de fondo. Por ejemplo, si una persona narcisista, considerada como narcisista o que tiene un trastorno de personalidad narcisista o que tiene rasgos narcisistas muy fuertes que le causan problemas en su entorno, no es que esté equivocada la respuesta biológica, siempre es sensata, pero la persona no está consciente de su propio conflicto, de qué es lo que su biología le está realmente tratando de empujar a resolver. Entonces, una persona narcisista que haya tenido algún impacto en su infancia y que realmente siente mucho enojo, por ejemplo, digamos, un conflicto de identidad o de rencor en el territorio con la madre, va a sentir mucho enojo, mucha ira, esa cuestión de esa decepción, sentir una traición, dependerá de cuál sea el contenido específico del impacto. Y como fue a temprana edad y no se pudo resolver de una manera adecuada en el momento, queda pendiente como en el aire, en la psique de la persona, bueno, en todo, en la psique, en el cerebro y en el órgano. Si es que hay constelaciones, no se van a ver mucho los síntomas físicos, sobre todo de lo que es la corteza territorial. Aparentemente no aparecen síntomas en ese momento, dependiendo del peso de cada conflicto, de si está balanceada la constelación. Pero en las relaciones de la vida adulta, por ejemplo, esa persona cuando pase alguna cosa que le recuerda a lo que vivió con esa madre, va, por ejemplo, descargar su ira contra su pareja,
contra la esposa, la novia. Entonces cree que lo que está mal, o sea, entra a estos ciclos del narcisismo que se llama, o los ciclos de abuso. Eh, Idealiza a la persona, le bombardea de amor también, que es otro de estos rasgos que se habla del narcisismo, para conseguir lo que necesita de esta persona. Hasta cierto punto muchas veces llega a soluciones parciales, pero como no soluciona realmente el conflicto de fondo, después devalúa a la persona, la descarta o crea problemas, se dan infidelidades, se activa la constelación Casanova o ninfómana en el caso de la mujer. Aunque se dice que hay mayor cantidad de estos diagnósticos de personalidad narcisista o narcisismo patológico, es mayor en los hombres. Posiblemente por el peso de las hormonas se manifiesta de esta manera. Entonces termina el ciclo y pasa a otra relación y se repite el ciclo de idealización, de evaluación, descarte, y después otra relación y otra, y puede tener varios hijos, y biológicamente eso es lo sensato, porque si es una persona que tiene conflictos territoriales y no puede recuperar su territorio, pues por lo menos dejo mi semilla por aquí, por allá. Estoy contribuyendo al, ¿cómo sería?, a la supervivencia de la especie, aunque no necesariamente la persona va a ser feliz o a tener estabilidad emocional también, que le podemos llamar. Entonces, al igual que en síntomas físicos, se da también estos síntomas psíquicos con ciclos viciosos, o que podríamos también llamar a veces autodestructivos, conductas autodestructivas. Repito, no porque la reacción o la respuesta biológica esté equivocada, jamás se equivoca, sino en qué contexto está este ser biológico, o sea, una persona que tiene su base biológica animal. Estamos en una civilización con ciertas reglas, con cierta cultura, con ciertas limitaciones materiales, culturales, religiosas, y eso es lo que muchas veces lleva a que se agraven los conflictos y se compliquen más que nada, pero nunca es falla de la biología, sino podríamos decir que del entorno. Espero que les haya gustado y sobre todo servido en algo el contenido de este video. Si es que fue así, por favor denle like para que llegue a más personas, compártanlo, suscríbanse si no lo han hecho todavía, si quieren apoyar al canal, y revisen los enlaces en la descripción, y nos vemos en un próximo video.